Bien, aprobado derecho constitucional. A todas las personas. Y los migrantes son parte de nuestras vidas. ¿Cuántos aquí en esta sala son hijos o nietos de extranjeros? Que levanten la mano. Bien. ¿Cuántos en esta sala tienen pololo, novia, amigo que son extranjeros? Bien. ¿Cuántos de ustedes el día de mañana quieren ir a estudiar al extranjero? Ah, futuros migrantes. Bien. De eso se trata. El derecho migratorio es un derecho que es parte del derecho administrativo. Pero el derecho administrativo, al igual que todas las ramas del derecho que están dentro del marco estatal, el derecho migratorio va más allá, porque no solamente engloba lo que es el derecho administrativo en cuanto a las normas que lo rigen como Estado, sino que van vertientes de las cuales están ligadas a temas mucho más sensibles, como son nuestras familias, derecho a reunificación familiar, derecho laboral, derecho de refugio. Hay temas que son sensibles. Y en este sentido, lo que aquí queremos contarles es qué es lo que ha pasado con el derecho migratorio durante los últimos años acá en el país. Porque es bastante fácil hablar de derecho migratorio desde una perspectiva o visión política o desde la pureza del chileno, de la cual no existe, porque al igual como veo que aquí muchos me levantaron la mano, tienen amigos, familias, sueños, el día de mañana ustedes quieran ser migrantes. Pero aquí estamos frente a una situación en la que no solo son las personas las que han puesto frenos a los derechos de las personas extranjeras, sino que ha sido el propio Estado. Y esto es bastante delicado porque cuando yo era estudiante de Derecho, como ustedes, hace 19 años atrás, profesor Falcón fue profesor mío en la Universidad Andrés Bello, no se trataban estos temas. El derecho migratorio, por ejemplo, se conocían casos como los migrantes que llegaban a España, correspondientes africanos que cruzaban el mar para llegar hasta el continente europeo, o en el caso, por ejemplo, de los cubanos que cruzaban el mar para llegar hasta Miami, que se lanzaban en lancha. Hasta el año 2007, 2008, no pensábamos, no teníamos la menor idea de que esto iban a ser temas de los cuales nosotros íbamos a tocar. Es más, la gran ola migratoria de Chile que tuvimos a inicios del siglo XX, post Guerra Civil Española, post Segunda Guerra Mundial, donde llegaron judíos, alemanes, nazis, y todos acogidos sin discriminación alguna. Esto es clave, sin discriminación alguna, y de los cuales permitieron que pudieran desarrollarse aquí en nuestra tierra. ¿Pero qué pasa? Muchos de ustedes, quizás algunos de ustedes incluso eran niños, cuando llegó el 27F del año 2010, en nuestro continente Chile no fue el único que tuvo problemas. La tierra también sonó en Haití. Y en el año 2010, coincidente con estos fenómenos naturales, se creó en Chile la Ley de Refugiados. Y esto también conllevó a que durante la década pasada comenzaron a ocurrir ciertos hitos que para los efectos migratorios llevaron a que la historia de nuestro país y la historia del derecho chileno cambiara por completo. Porque hasta esos años, probablemente muchos de ustedes no se acuerdan que al año 2009 la interracialidad no era masiva en nuestra ciudad. Algunos de ustedes se podrá acordar de la cantidad de extranjeros, sobre todo haitianos, que habían entre el año 2010 al año 2015. Y ahí comenzaron los primeros problemas que, por cierto, hasta hace una semana atrás, se volvieron a abrir. Haití, por ejemplo, ¿por qué traigo el tema de Haití? Los haitianos tienen nacionalidad de acuerdo al jus sanguis. Y ese problema, constitucionalmente para los haitianos, lo han llevado arrastrando a distintos países donde ellos intentan asentarse. O sea, de hecho ha sido tanto así que el año 2013 República Dominicana fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de apatría.
respecto de una ciudadana haitiana, de la cual requería nacionalizarse dominicana y que, habiendo generación en generación de la cual no había sido reconocida, el Estado dominicano no le estaba reconociendo su derecho de identidad que por lo demás está consagrado en la Convención de Derechos del Niño. Frente a este panorama, ¿qué pasó con el Estado de Chile? ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuáles son los requisitos para ser nacional chileno? ¿Sí? A ver, tú. Sí, tú. Nacer en territorio. ¿Y la excepción? Y dos excepciones. Jus soli y jus sanguinis. Ya. Y eso está consagrado en la Constitución, si la memoria no me falla, en el artículo 12. 10.1. Ah, 10, perdón. Por lo tanto, el haber nacido en el suelo chileno, ¿ya? O ser ascendiente de un chileno, incluso de la otra tierra. Ya. ¿Y la salvedad? ¿Me lo recuerdo? Está en tránsito. O los hijos de diplomáticos. Correcta la respuesta. Ellos no adquieren la nacionalidad chilena en el territorio. Un 7, profesor. Punto base. Este concepto transeúnte. Bien, este concepto transeúnte, al año 2014 en adelante, al saber lo que ya había ocurrido en República Dominicana, el gobierno chileno, desde una perspectiva ejecutiva, tomó la decisión que los nacidos en Chile se les reconociera como chilenos, con independencia de si eran hijos de extranjeros que entraban por paso inhabilitados o de quienes habían ingresado como turistas. Y esto sí tiene un problema jurídico, porque el concepto transeúnte recién se vino a definir años más tarde, entrado en vigencia en el año 2021, la ley de migración, el concepto transeúnte. Pero el concepto transeúnte dice expresamente que corresponde a personas que se encuentran en tránsito en Chile, pero que no tienen intención de arraigarse en el país. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Y entonces qué pasa con las personas que entraban por paso inhabilitado? Los que entraban por paso inhabilitado, de los que no se encuentran dentro de la categoría de refugiados, de los que no se encuentran en proceso de regularización, sí tienen asentamiento regular en Chile, pero entonces ¿en qué situación se encuentran? Y aquí el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional de derechos humanos, como ha sido tanto el Pacto de San José de Costa Rica como la Convención de Derechos del Niño, han puesto freno a esto. Y como recién les decía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no en el Estado de Chile, en otros estados, como por ejemplo Ciudad República Dominicana, ha puesto atención al tema. Y pongo a colación a esto porque este es un tema que actualmente, ustedes lo pudieron haber escuchado en los medios de comunicación, fue vigente. Y así fueron avanzando los años, llegó el año 2017, 2018, 2019, y la ola migratoria no solamente fue creciendo respecto de la oleada de venezolanos, de los cuales ingresó al país, no solamente por paso inhabilitado, sino que también luego que se les suspendiera, digamos, dejara sin efecto, mejor dicho, la visa de turista, que lo mismo pasó con los haitianos a propósito de la visa de responsabilidad democrática y para los venezolanos y las visas humanitarias respecto de los haitianos. Pero aquí tuvimos un problema. 2019, 2018, 2020, el gobierno de Chile, lamentablemente, comenzó a tener problemas en cuanto al funcionamiento del derecho migratorio. Y aquí viene la importancia del derecho administrativo. Ustedes, si ya tuvieron derecho administrativo, podrán recordar que hay plazos. Y en muchos casos, esos plazos estaban en estrecha dependencia de la unión de la vida de familias. Hubo casos, la gran mayoría de los casos migratorios de los problemas corresponden a personas de las cuales podían estar hasta 3, 4 años esperando una reunificación familiar.
Y uno decía, ¿pero cómo? ¿Cómo el proceso iba a estar estancado en sede consular bajo la antigua ley y actualmente bajo el Servicio Nacional de Migraciones? Y muchas veces se desespera ese niño que esperaba reencontrarse con su madre o con su padre, terminaba siendo mayor de edad y no tenía posibilidad para poder ingresar a Chile, porque ya eran otros los requisitos que se le exigían. ¿Pero era culpa del extranjero? No, era culpa del funcionamiento. Y este funcionamiento va aparejado de la posición que se tiene por parte de nuestros gobernantes. Por eso cuando inicié esta charla dije, esto no es una charla política, esto es una charla de derecho. Porque quienes están al frente, aquí en este lado de la sala, el día de mañana ustedes van a tener que estar súper atentos de cada una de las acciones que ustedes vean de las cuales existen arbitrariedades. El día de mañana cualquiera de ustedes se puede enamorar, pueden ir a estudiar al extranjero, pueden conocer a un francés, a un brasilero, a una brasilera, a cualquier persona de cualquier nacionalidad. Y el día de mañana van a querer formar familia o simplemente unirse civilmente. Y pueden estar años esperando que ese amor, miren lo que les estoy hablando, ni siquiera les estoy hablando de derecho, les estoy hablando de amor, puedan volver a estar juntos. ¿Y esa relación va a estar en dependencia de ustedes? ¿O va a estar al hilo de una negligencia del Estado? Miren el poder que ustedes pueden tener. Ustedes pueden salvar familias, unión de familias, unión de personas. Es así de grave lo que ha pasado con el derecho migratorio en los últimos años. Y volvemos a lo que ha ocurrido durante estos últimos 5 o 6 años. Porque tenemos el caso de las dilataciones respecto de los procesos, de las tramitaciones de las visas, de quienes actualmente tienen permisos vigentes, donde nos encontramos con situaciones en las cuales el Servicio Nacional de Migraciones ha imputado a personas delitos de los cuales no existen y les emiten órdenes de abandono de las cuales te dicen en 10 días tienes que irte del país y con una prohibición de ingreso de 5 años. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿es culpa de los migrantes? ¿De quienes han intentado estar regular en Chile? Y la respuesta categóricamente es no. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues bien, ustedes tienen las herramientas jurídicas. Ustedes hoy obtuvieron el ius postulandi. ¿Saben qué tan poderoso es un ius postulandi con las historias que les estoy contando? ¿Se requiere o no se requiere patrocinio de abogado para interponer una acción constitucional de protección o de amparo? Ahí tienen. Ahí tienen. Pueden conocer un amigo, una amiga, a alguien que se va a encontrar en un problema y ustedes ya van a estar facultados para interponer un recurso de protección, un recurso de amparo. No alegarlo, desde luego, pero sí poder estar frente a situaciones en las cuales van a poder encontrar en que el Estado está quebrantando derechos de determinadas personas. Y entonces, este poder que ustedes van a tener, como recién les decía, van a cambiar estas vidas. Van a cambiar estas vidas respecto de quienes les han estado afectando. Uno de los temas más delicados durante los últimos años es el miedo que actualmente está sintiendo la gente. Porque, lamentablemente, no estoy haciendo ninguna acusación al gobierno ni nada, que se entienda bien, soy bien responsable al respecto, pero también hago un llamado a las autoridades públicas a que hagan anuncios responsables, de los cuales durante el último tiempo no han sido. Y esos anuncios, cuando se hace un llamado de cuenta regresiva para que el extranjero se vaya del país, sin motivo alguno, a un extranjero que tiene arraigo familiar, un extranjero del cual ha tenido una orden de expulsión, pero no ha tenido antecedentes penales, del cual nuestras Cortes de Justicia han tenido un rol fundamental, particularmente la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en frenar su situación. Pues bien, la pregunta es, ¿por qué no se toman otros caminos? ¿Por qué no se ve más allá? Porque el derecho migratorio
está completamente tomado de la mano de los derechos humanos, del derecho internacional. Y en derecho internacional tenemos que tener claro de que si tenemos problemas de geopolítica, tenemos que estar al tanto como políticos, de que esto va más allá. Un venezolano, por ejemplo, que se encuentra acá en territorio nacional, sea regular o irregular, va a tener siempre problemas para tener su documentación, por una razón muy simple. No hay acuerdos bilaterales, no hay acuerdos consulares. Por tanto, no es una persona a la cual habrá que tratar como cualquier otro extranjero. Incluso, más allá de eso, Chile, al igual que Estados Unidos, Brasil, Argentina, la gran mayoría de los países de Europa, pertenecen al Convenio de La Haya. El Convenio de La Haya sobre documentos apostillados permite que tú extraigas un documento de tu país de origen extranjero y lo puedas utilizar en otro país con un código QR, el cual puedes verificar. Pero en muchos casos la obtención de ese documento puede demorar 6 meses hasta 1 año. Y el no tener ese documento dentro de 1 año o meses puede provocar separar tu familia. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque la legislación chilena exige que tenga una vigencia de 90 días y si tú no lo incorporaste, te van a emitir la orden de abandono o de expulsión. Ojalá todos tuviéramos un sistema como el que tiene Chile. Ustedes saben que para extraer un documento del registro civil, nos metemos al portal, colocamos el link de apostilla y lo obtenemos. Pero en muchos casos no es así. Y entonces, aquí viene un criterio de derecho humano, que es un criterio de proporcionalidad, que también está establecido en la ley de migraciones. Y en consecuencia, como funcionarios públicos, hay que tener el suficiente criterio para decir qué situaciones de las cuales nos vamos a ver van a ser criteriosas para que dicha persona se le limite su libertad personal, se tenga que ir del país y se le prohíbe ir de Chile no teniendo antecedentes penales. Ahí falta criterio. ¿Qué podemos hacer? Soluciones son múltiples. Primero, la solución la tienen ustedes mismos. Este es un gran campo, un campo nuevo. Yo los invito a ser parte de este campo. Los invito a que el día de mañana ejerzan la profesión de abogado en las distintas áreas de derechos humanos que hay. Derecho a discapacidad, derecho migratorio, en temas de discriminación. Hay un sinnúmero de materias nuevas de las cuales no se ejercían o no se estudiaban durante mi época. Pero es una manera de poner freno, porque además la autoridad pública puede decir, ok, en Chile no existe ningún proceso de regularización. Eso es falso. Está contemplado en la ley, artículo 155 de la ley 21.325, que es la ley de migraciones. Entonces también hay que estar atentos a cuándo la autoridad pública puede decir o no, en lenguaje de ustedes, una fake news. Chicos, familias, esto no es un discurso político. Esto es un discurso de derechos humanos. Esto es un discurso para estar atento, un discurso para abrir los ojos, un discurso para no creer en todo lo que dicen los medios, en no creer en todo lo que dicen los políticos. Los invito a ser críticos, los invito a ser críticos del sistema, los invito a estudiar y los invito a que el día de mañana ustedes puedan tener las herramientas para que se distingan como abogados, donde el día de mañana ustedes van a ser los cirujanos de muchas personas. Un recurso de amparo, un recurso de protección puede cambiarle la vida a una persona. Van a ser felices. Así que bueno, espero que este mensaje les haya gustado. Profesor. Un aplauso.